Tubas y Tubos, episodio 400. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio donde reflexionamos sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI, el emprendimiento, el crecimiento personal y profesional de los músicos. Hoy, episodio 400, que se publica el domingo 9 de noviembre de 2025, y sí, lo hemos conseguido. Tubas y Tubos ha llegado a este número redondo, una cifra que quiero celebrar de una forma muy especial, porque detrás de cada programa, como ya lo podéis imaginar, hay mucho trabajo, mucha ilusión y sobre todo una comunidad maravillosa que lo hace posible. Para esta ocasión tan significativa he preparado un episodio lleno de voces inspiradoras. He invitado a músicos referentes de diferentes áreas, ¿no? Grandes tubistas, bombardinistas, especialistas en tuba en la orquesta, en la banda, docentes que están transformando la educación en los conservatorios, coaches que ayudan a músicos en sus procesos de crecimiento personal y profesional, expertos en emprendimiento musical, compositores reconocidos para banda o psicólogos especializados en el bienestar del músico. En definitiva, un programa variado, enriquecedor, lleno de perspectivas complementarias que, en mi opinión, representan lo mejor de nuestro sector. Así que prepárate, porque hoy celebramos juntos este episodio 400 de Tubas y Tubos y esto solo acaba de comenzar. Y sin más, empezamos con nuestro primer invitado, que lo estáis viendo aquí, que es Pablo Fernández, sin duda uno de los referentes de la tuba de nuestro país, profesor de la SMUC en el Conservatorio de Aarhus en Dinamarca, tuba de la OBC durante 20 años, artista Mirafón, una persona súper inquieta y presidente de la ETIB, Asociación Española de Tubas y Bombardinos. Así que, Pablo, bienvenido a este episodio 400 de Tubas y Tubos. Hola, David, muchas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena por esos 400 podcast, que bueno, se dice pronto, pero hay que pensar que se hace pronto. Uno a uno, se hace uno a uno. Entonces ahí está. Y te das cuenta de que 400 es algo muy importante, así que nada, es un momento para celebrar y yo encantado de que cuentes conmigo en esta ocasión. Millones de gracias. Bueno, pues vamos directamente porque son pequeñas pinceladas. Pablo, ¿cómo ves el momento actual de la tuba y el bombardino dentro del panorama de la música en España y también a nivel internacional, porque tú te mueves mucho por Europa? Pues yo creo que en España estamos en el mejor momento de nuestra historia, sin duda. O sea, aparte, por supuesto, de que los últimos acontecimientos nos han puesto muy en el foco, con la última celebración del ITEC Spain 2025, la Conferencia Internacional de Tubas y Bombardinos, pero ya hacía años que se ha visto que pues todo lo que está pasando en España es especial y hablando del nivel, y yo que, bueno, resido en Dinamarca, pero esta tarde me voy a Barcelona, por ejemplo, voy cada 2 semanas a Barcelona y tengo, por supuesto, mucho contacto con España, pero que doy muchas vueltas y trabajo sobre todo por Europa. El nivel ahora mismo que tenemos en España de profesionales, y hablo de todo, el nivel de los profesores, el nivel de los tubistas en orquesta, el nivel de los tubistas en las bandas, el nivel de los estudiantes que estás por ahí ganando concursos y tal, es un nivel, no es que no tenga nada que envidiar al nivel internacional, sino que por momentos creo que es un ejemplo a seguir. O sea que creo que estamos de celebración en ese sentido, porque sin duda alguna es el mejor momento de la historia para la tuba y bombardino en España. Además, como muy bien dices, los que estuvimos en ITEC Spain, en Valencia, pudimos ver cómo bueno, los nuestros estuvieron ahí, en los concursos, en todas las propuestas. La verdad que estuvo genial. Y bueno, pues, ¿y cómo ves a nivel, ya con esto finalizamos, que es lo que quiero, solamente estas pinceladas, a nivel de los estudiantes, bueno, en la SMUC, ¿no? Cuéntame un poquito, yo sé que tienes siempre mucha demanda, así que, ¿cuál es la línea que tú estás pensando? Bueno, yo creo que casi todos los profesores superiores siempre es como, bueno, un punto de desarrollo para un salto posterior, ¿no? Es decir, que ¿hacia dónde miras tú en general siempre cuando quieres cómo potenciar a un alumno? Pues con los años he aprendido a que lo más interesante y lo que mejor funciona a la hora de que un estudiante se desarrolle es ver
hacia dónde se dirigirá su potencial. Y no equivocarnos, no errar en ese sentido a la hora de, por ejemplo, si alguien realmente tiene grandes cualidades para ser un buen profesor, pues no iba a decir engañarlo, pero no darle un camino equivocado, por ejemplo, diciendo que vaya a ser tubista de orquesta De o vaya orquesta. a ser intérprete, sino potenciar aquello que yo creo que en lo que va a tener más éxito. Y por supuesto, eso no quiere decir que no se pueda combinar, en el caso de la docencia, con otras actividades. De hecho, es mi vida ahora mismo, docencia más otras actividades, y es súper satisfactorio. Pero el ver eso y el ser capaz de aconsejar en ese sentido. Tú piensas que cuando te llega la gente al grado superior, pues hay que conocerlos y es un grado básico, dijésemos, donde se da una formación básica en todos los sentidos, repertorio de orquesta, repertorio de banda, recitales, pero luego la gente ya se va empezando a definir, sobre todo el segundo ciclo de grado superior. Y ahí es donde un poco el hecho de tener esas conversaciones, de ver hacia dónde nos dirigimos y pensar en hipotéticos másters que ya estén más dirigidos o bien a orquesta, o bien a solista, o bien a docencia, yo creo que ahí es un poco el trabajo importante que tenemos que hacer. Por supuesto, el hecho de que vengan con muy buena base ayuda mucho. Y he de decir que en ese sentido yo tengo mucha suerte de que la gente está viniendo cada vez con mejor base. Pues sabía que era ideal invitarte a ti y iniciar este episodio 400 con el gran Pablo Fernández. Gracias de corazón por estar aquí. Muchas gracias, David. Y nos vemos muy pronto, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Enhorabuena otra vez. Adiós. Chao, chao. Bueno, pues seguimos con otro grandísimo tubista y esta vez es turno de Eduardo Nogueroles. Tubista, compositor, intérprete, director. A mí me gusta mucho una frase que él mismo dijo en una de mis entrevistas hace tiempo. Es un músico del Renacimiento. Es un lujo tenerte aquí, Eduardo, en este podcast de Tubas y Tubos número 400. Gracias. Encantado de estar en Tubas y Tubos una vez más. Un abrazo, David. Bueno, pues nada, rapidito. Edu, tú tienes mucho contacto por tu puesto de trabajo, Conservatorio Profesional de Música de Valencia, te mueves muchísimo, a ETIP, viajas, bueno, ¿cómo estás viendo? Porque yo creo que el enfoque que me gustaría que nos contaras es a nivel educativo, de enseñanzas elementales, enseñanzas profesionales, ¿cómo ves ahora mismo la situación de la enseñanza de la tuba, el bombardino en los conservatorios, en las escuelas de música? ¿Qué te parece? ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues yo soy una persona muy optimista en general y la enseñanza la veo que ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Creo que a nivel elemental, las escuelas de música tenemos muchísimos profesores que están muy bien preparados. Hay que pensar que venimos de una época en la que hace 40, 50 años había un profesor para todos los instrumentos de viento metal, eso lo hemos conocido algunos en nuestro tiempo. Y ahora prácticamente todas las escuelas de música tienen un profesor de tuba bombardino o de metal grave, ¿no? Y generalmente ya hay gente que ha estudiado, tiene estudios superiores, las escuelas de música están pidiendo titulaciones, con lo cual creo que en las escuelas de música se hace un buen trabajo, a pesar de que evidentemente pues hay toda una carencia muchas veces de económica, de medios, etcétera, etcétera, que tienen que subsanar y que las administraciones públicas locales tienen que apoyar enormemente, porque las escuelas hacen un grandísimo trabajo social. No todos los chicos luego van a querer estudiar en el conservatorio y ser músicos, y se puede hacer un gran trabajo pedagógico a nivel local. Y tenemos un equipo de gente fantástica haciendo este trabajo. Luego, en los conservatorios de música, en los conservatorios profesionales, yo trabajo en un conservatorio profesional, como sabéis, eh, quizá la enseñanza, cuando vino la LOCSE en el año 90, cambió todo el sistema educativo. Luego ha habido muchas modificaciones de ese sistema, pero básicamente ganamos mucho en ratio. La ratio de 1 hora por alumno es algo que es fantástico y que si sabes aprovechar, pues tenemos mucho tiempo para poder hacer una buena clase. Y opino lo mismo que en elementales. El nivel del profesorado en conservatorios profesionales ha subido muchísimo en los últimos años. Tenemos un equipo docente de profesores con muchas ganas en toda España y los resultados se ven cuando vemos a los jóvenes o a las últimas generaciones, cómo ha crecido el nivel
interpretativo en nuestro país. Y esto se debe a que los conservatorios, la educación ha apostado, la especialidad de tuba está en todos los conservatorios profesionales públicos de la red del Estado, y eso hace que haya un profesor especialista, un profesor titulado, y claro, las clases se nutren de gente que es especialista y que se ha preparado muy bien. Lo mismo en los conservatorios superiores. Esto sin duda ha hecho que la enseñanza sea muchísimo, muchísimo más potente. Los resultados están ahí, o sea, estamos exportando músicos y en el caso de la tuba y el bombardino, estamos exportando profesionales de la tuba y el bombardino que están ganando los puestos en algunas de las mejores orquestas europeas, por ejemplo, ¿no? Están ganando los mejores concursos, los concursos más importantes del mundo, los han ganado recientemente la ITEC, el concurso de repertorio de orquesta, lo ganó en español. Están tocando, vemos constantemente en redes sociales a nuestros jóvenes tocando en orquestas europeas, en orquestas top de primer nivel mundial, ¿no? Y esto es porque se hace un gran trabajo en los conservatorios, tanto los profesionales primero, como luego en los superiores. Grandísimos maestros, y tenemos, yo creo, una red de maestros tremenda. Yo vivo en Valencia, nos visitan constantemente, todos los años tenemos una serie de masterclasses, tanto en el conservatorio superior, organizadas por el superior como en el profesional, y siempre la gente que nos visita nos dice lo mismo, ¿no? Que alucinan con el nivel de España, porque es un nivel realmente tremendo, pero no solo en Valencia, o sea, está en toda España. Sí. Entonces yo creo que a nivel de aula, el sistema ha mejorado mucho y sobre todo el profesorado ha mejorado mucho. También me gusta muchísimo el que los jóvenes no tienen complejos, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace años pues éramos un instrumento mucho más acomplejado y la gente era más acomplejada también. O sea, la gente se ponía límites, ¿no? Los jóvenes estamos como en el rol típico de la tuba, ¿no? Sí, de la tuba y ya un rol mental, ¿no? De social, ¿no? Y yo creo que las últimas generaciones se ha visto en el deporte con Rafa Nadal, con la selección de baloncesto, con la selección de fútbol, etcétera, etcétera, con las selecciones femeninas. La gente ha roto barreras porque ha creído, ha confiado en algo que en España nos costaba mucho, ¿no? Siempre hemos pensado que lo de fuera es mejor o tal. Cuando nos hemos formado, cuando hemos aprovechado el talento que tiene la gente aquí, que va con nuestra personalidad, ¿verdad? Todo ese talento, pues ha explotado, ¿no? Y creo que la tuba y el bombardino pues han entrado en esa vorágine, ¿no? No solo la tuba y el bombardino, todos los instrumentos estamos exportando grandísimos talentos y nosotros, por supuesto, también. El quitarse esos miedos a salir, a aprender, a tocar, a hacer cosas nuevas, eso es maravilloso, ¿no? Y lo estamos viendo como está dando sus frutos. Sí, sin duda alguna. Además, eso que contabas en la ITEC se vio como, bueno, pues el talento español, pero eso también propuestas muy diferenciales y que a veces salidas incluso de la caja, ¿no? Y que sorprenden y que molan además. Vale, para cerrar, dime. Yo decía el talento, ¿no? Que hay gente aquí que hace propuestas realmente diferentes y que merecen la pena. Un ejemplo muy, muy importante es que las escuelas de toda Europa están deseando que los españoles vayan a hacer sus másteres allí. Y nos solicitan constantemente alumnos para máster porque saben que lo que va de España va a funcionar. Y me preguntaba si cambiaría algo. Pues sí, cambiaría el que no haya tantos cambios en las leyes educativas, que es algo que no lo pido yo, lo pide todo el mundo que se dedique a la enseñanza. Creo que para los alumnos no es una buena idea y para los profesores tampoco estar cambiando de leyes, de normas constantemente. Y luego que la enseñanza musical en general se dedicara más al músico y menos a la burocracia o a lo que sería el sistema, ¿no? Creo que hay que enfocarnos más en los alumnos, en lo que es el alumnado de verdad y en crear músicos de verdad, más que en otro tipo de burocracias que la gente que está trabajando en la enseñanza lo sabe, que muchas veces parece que se hable de todo menos de lo que sería la música en realidad, y tenemos que enfocarnos más en la música y en nuestros músicos. Que es algo que se hace en el aula, sí que se hace en el aula, pero no se hace desde las administraciones. Sin duda. Pues nada, Edu, millones de gracias por compartir tu opinión, bien fundamentada como siempre, desde la experiencia. Es un lujo que te hayas dejado caer por este episodio tan especial de Tubas y Tubos. Y nos vemos pronto. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias a ti, a David, por llevar adelante este podcast tan interesante que nos aporta cada semana algo nuevo. Y tengo que decir que
Es muy difícil mantenerse tantos años haciendo algo, estar siempre ahí, tanto si estás bien de ánimo como mal de ánimo, como si tienes más tareas o menos tareas. Igual que el músico tiene que coger su instrumento y practicar, sea como sea. El músico bueno, yo siempre digo que se hace en los días en los que no te apetece tocar. Ahí está, Cuando me sin apetece duda. tocar, genial, pero el día que no me apetece, tengo que levantarme, coger ánimos y ponerme a estudiar, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? El mantener un podcast para instrumentos de viento metal, para la educación de nuestros instrumentos, etcétera, etcétera. Como haces, hay que tener mucho coraje y hay que ser muy perseverante y te felicito por ello. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Antes de proseguir con el próximo invitado, os dejo en la descripción del episodio y en comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado especialmente para mí y que comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea la versión gratuita o la de pago. Es un GPT que se llama Boquillólogo y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo, os dejo el enlace en la descripción y tan solo tenéis que poner vuestro email y os lo envío de forma inmediata a vuestro correo electrónico. Además es un GPT que está en continua actualización y mejora. Espero que os guste. Cambiamos de tercio y doy la bienvenida a este episodio 400 de Tubas y Tubos a Laura Ortiz, que es pianista profesional, pero que se dedica al coach para músicos. Está teniendo un exitazo terrible, más que terrible, fantástico, lo sé de buena tinta. Hay muchos músicos profesionales que ya están siendo conscientes de que los coaches realmente son de gran ayuda y Laura es una de las referentes ahora mismo. Tiene un podcast, tiene una página web, os animo a visitarla. Así que Laura, bienvenida a Tubas y Tubos 400. Muchísimas gracias por invitarme, David, y enhorabuena, por supuesto, por los 400 episodios de Tubas y Tubos, que se dice pronto. Yo tengo un podcast también y bueno, qué maravilla. Bueno, tener ese espacio en el que lleva ya tantos años profesionalizando y humanizando también no solo el mundo de la tuba, sino también la profesión de músico. Paso a paso, siempre fue paso a paso. Yo tenía claro cuando empecé esto paso a paso, largo recorrido y disciplina. Ya sabes que es el talento de los que no tenemos talento. Bueno, siguiendo un poco el resto de entrevistados que estáis aquí en este episodio especial, yo me gustaría que nos contaras cómo estás viendo, porque tú tienes un contacto muy, muy cercano con muchos músicos profesionales. Entonces, ¿cómo ves ahora mismo el sector desde tu atalaya del coaching en relación a los músicos? De músicos, sobre todo a mí me interesa saber cómo los ves en relación al desarrollo personal y profesional, ¿no? Que es una de quizás las áreas que tú más trabajas con ellos. Pues mira, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de hiperexigencia y de saturación cognitiva, sobre todo porque el músico ahora, a día de hoy, tiene que hacer un montón de tareas que antes no se nos exigían. Ahora nosotros tenemos que estudiar, nos tenemos que grabar, tenemos que promocionarnos, tenemos que enseñar, preparar audiciones, compaginar vida personal, por supuesto. Y tenemos como resultado pues una fatiga atencional, ansiedad muchas veces también por el rendimiento, que cada vez queremos conseguir más y mejor. Y a veces incluso dificultad para mantener la motivación. Hay una especie de brecha entre lo técnico y lo mental, ¿no? Obviamente, con el paso de los tiempos y, por supuesto, gracias también a la globalización, hemos mejorado, yo creo que tanto orquestas, conservatorios, bueno, escuelas de música, bandas, hemos elevado ese estándar técnico, pero todavía seguimos arrastrando muchos tabúes, que es, si entreno mi mente, es que tengo un problema. Si necesito ayuda, es que no soy tan bueno. Y al contrario, al final, entrenar la mente es profesionalizarnos aún más. Claro. Tanto que nos encanta compararnos con deportistas de élite y ellos cuentan con psicólogos, con coaches, con fisioterapeutas y en nuestro caso parece que sigue existiendo un poco de tabú. Sí, bueno, aparte de eso, que tenemos luego otras muchas exigencias de la vida de este siglo, que por supuesto ya dejan de corresponderse, ¿no? Muchas veces también, pues tenemos lo dicho, que grabarnos, temas redes, etcétera. Eso sigue siendo un escaparate también para mucha gente freelance. Y tenemos que luchar también contra las ideas antiguas de hay que estudiar más, porque ya se nos queda corto. En vez de estudiar mejor, ¿no?
Exactamente, necesitamos métodos para estudiar mejor, para recuperar mejor y para actuar con más presencia en el momento de escenario. Yo sí veo cosas que estén funcionando, ¿eh? O sea, Ujú. Mi basándonos sensación un es poco. que, sí, de lo que te veo a ti y de la gente tal, veo que se está tomando conciencia de que el trabajo que realiza un perfil como el tuyo de coach es de gran ayuda, sobre todo de cara a desarrollo personal y profesional y preparación de Ujú, audiciones, oposiciones, de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna es de gran ayuda y yo lo recomiendo, vamos, faltaría más. sí, Bueno, sí. dime. No, no, te iba a decir que justo eso, que además cada vez lo vemos más. O sea, eh, el cambio que hay también de paradigma para nosotros del solista que se ve aislado al del músico que se prepara con un equipo, que se prepara a Ahí nivel está. mental, emocional, para poder rendir mejor y obviamente tienen mejores resultados. Muy bien, bueno, pues te voy a hacer otra pequeña preguntita para llevar un poco todo a tierra y es, ¿qué prácticas o hábitos nos recomendarías para mantener este equilibrio entre la exigencia artística y el bienestar personal? Pues mira, el primero de todos para mí sería tener un ritual de apertura y de cierre de día. ¿Vale? No podemos vivir en modo escenario y en modo músico a las 24 horas, necesitamos algo que nos ayude también a centrarnos y a desconectar y sobre todo a entrenarnos a ver lo positivo, ¿vale? Yo haría primero no sé, empezar el día marcando un pequeño objetivo consciente de hoy quiero estudiar, pues con presencia, no con Ujú, prisa, hoy quiero lograr esto y también un cierre de qué salió bien hoy, ujú. qué cosas me han gustado, qué cosas dejo atrás y que ya no me corresponden, ¿no? Pero este pequeño ritual estaría bien. También tener una agenda humana, ¿vale? Que nos Bueno, ponemos porque los tanta... exacto, extraterrestres, hay agendas extraterrestres. Sí, hay agendas de superhéroes, total, ¿vale? Entonces, una agenda que también nos permita flexibilizar y tener momentos de recuperación. No podemos estar todo el tiempo en modo activación, sino que también necesitamos recuperación, que sería el punto 3, tener pausas. No solo días completos de descanso, que yo siempre recomiendo un día a la semana, pero también esos pequeños descansos en las sesiones de estudio. No parar solo cuando estás agotado, sino también, oye, estoy en mitad del estudio, llevo ya 60, 90 minutos, pues levántate, camina, estira, respira un poco, haz algo. Porque ahí es donde más se consolida nuestra memoria, por cierto, Sí. que muchos músicos dicen, ah, no, pero es una pérdida de tiempo. No, es en No, el bueno, descanso donde se consolida la memoria y donde también se regula el sistema nervioso. y es que realmente el descanso deberíamos verlo como parte del estudio global. Pero Exacto, es bueno, que cuesta mucho porque no lo hemos hecho bien desde los conservatorios, está claro. tenemos mucho todavía que seguir mejorando. Es verdad que viene, yo lo veo un montón, ¿eh? O sea, viene una tanda de músicos más conscientes, de profesores jóvenes más conscientes, entre los cuales nos incluye David. Hombre, Eh, sobre todo por lo de jóvenes. eso iba a decir, sobre todo por lo de jóvenes conscientes. Pero sí, sí, y se nota mucho ese cambio de paradigma que se trata de llevar a cabo, precisamente porque nos estamos dando cuenta de que necesitamos este tipo de herramientas y estrategias para poder encontrar ese equilibrio con nuestra vida personal. Muy bien. Pues Laura, gracias de corazón por pasarte por este episodio tan especial. Así que nos vemos estos días, que estamos aquí los dos en Gran Canaria, Sí, ya y tenemos. vamos a disfrutarlo. Chao, Gracias a chao. ti. Chao. Bueno, pues un invitado más, al menos un grandísimo invitado, José Martínez, tuba de la Orquesta Nacional, que está, como veis, en el descanso del concierto de la ONE. Así que gracias, José, por hacer este pequeño hueco y bienvenido a este programa 400 de Tubas y Tubos. Bueno, gracias David. Solo un matiz, el descanso no ha llegado. Están tocando Appalachian Es verdad. Spring de Aaron Copland. Entonces digo, es el momento perfecto y así luego en el descanso ya me meto yo a hacer unas notitas largas. Ahí está, perfecto. Gracias por la puntualización, porque ha sido ideal. Venga, vamos al tema. José, ¿cómo describirías el momento actual que lleve la tuba dentro del panorama musical a nivel orquestal? Eh, la verdad, buena pregunta. Yo diría que históricamente los tubistas españoles hemos tenido la suerte de poder disfrutar de carreras profesionales dentro del país, en orquestas, en bandas, como profesores,
Pero en lo que a la orquesta se refiere, gente como Ramiro Tejero, gente como Pedro Castaño, gente como Sergio Finca. Yo recuerdo siendo un chaval, cuando veía que estaban tocando en orquestas en el extranjero, colaborando, haciendo sustituciones como extras, y son de esas cosas que yo decía, jo, me encantaría poder hacerlo a mí el día de mañana. Y actualmente, por ejemplo, recientemente Óscar Abella estuvo tocando en la Orquesta Santa Cecilia de Roma. eh, Hay una de jóvenes luchando por hacerse un hueco, como por ejemplo Vicent López, que ha estado colaborando con La Mm. Scala de Milán, eh, y que ahora está en trial en la Orquesta de Bilbao, eh, y otros muchos. Y yo creo que eso dice mucho del nivel que tenemos en este país, ya sea de gente que está dentro o de gente que está fuera luchando. Muy bien, muy bien. Pues nada, genial. Además, bueno, tú te estás moviendo muchísimo, estás colaborando con orquestas en Europa, pero también estás dando el salto a orquestas de Estados Unidos, que es maravilloso, ¿no? Y que, bueno, pues eso, tú eres el ejemplo, yo creo, también de todo esto que A estás ver, en mi comentando. caso, con respecto a lo de Europa, pues sí, he tenido la suerte de hacer muchas cosas por aquí. em, y ahora ya comienzo a hacer cosas en Estados Unidos de nuevo, porque por fin, después de 5 años luchando, ya tengo un visado que me lo permite. Entonces, pues yo encantado. Pues ahí estás, disfrutando. Muy bien. Pues nada, para finalizar, algo más traído a tierra, ¿qué consejo o recomendaciones pues darías a un joven tubista que aspira a conseguir esto? Una plaza en una orquesta sinfónica. A ver, creo que lo tengo muy claro, y es que no hagan una guerra por su cuenta. Es decir, que no luchen por sí solos, que busquen gente que les ayude. Porque, a ver, yo soy un claro ejemplo que, aunque he tenido mis profesores principales Ujú. a nivel conservatorio, yo he hecho clases privadas con muchísima gente, he ido a un montón de cursos, que solo ir a los cursos puede estar muy bien. En ocasiones yo creo que se queda en poco, pero es que hay gente que hace la lucha por su cuenta y no hace ni clases por ahí ni va a cursos. Entonces yo creo que gente con talento que está aislada en su mundo, eh, pueden llegar, quizás puedan llegar, pero creo que va a costar mucho más. Mientras que si, y ni siquiera me estoy refiriendo a mí, por supuesto que no, ni a Madrid Tube Academy ni a Ismael, porque me da igual. Lo que sí que creo es que no hay que hacer la guerra de manera solitaria, y hay que intentar eh, tener oídos fuera de lo que es Ujú. el círculo de nuestra campana. Ahí Y está. eso quiere Sí. decir que gente te esté escuchando desde fuera. Además, que es que obtener ese feedback y, por ejemplo, y moverte por Europa conociendo a los grandes tubas de orquesta, por ejemplo, es clave, ¿no? Además, yo conozco casos de tubistas americanos que se vinieron aquí, que yo estudié con ellos, y que se cogieron. Dice, yo quiero ser tuba con tuba en si bemol, aprendiendo tuba en si bemol, y se recorrieron toda Alemania haciendo justamente esto que acabas de decir. Claro, Clases con todos los tubistas de referencia de las orquestas alemanas. ¿Dónde está claro. ahora? Es tuba de una orquesta. Yo creo Entonces, que yo creo que es algo que acelera el proceso. Porque yo ahora tengo en mente gente española de un nivel brutal, pero por desgracia están luchando por su cuenta. Y aunque tocan guay, pero llegan a pruebas, y cuando no es el estilo, es los nervios, y cuando no es eh, dudas que son notables en un tribunal, cuando ujú, alguien se presenta con dudas. Pero en cambio, aquellas personas con hambre, y de aquí sí que te voy a decir un nombre. Te puedo nombrar, por ejemplo, a ver, Sam Hernández. ajá, Es Samuel. Samuel, pero a mí me gusta llamarle Sam. Super Eh, Samu, ¿no? Como lo llamas tú a veces, muchas veces, ¿verdad? y yo digo Sam porque, bueno, hay americanos por ahí, entre los que se encuentra Jim Pokorny, que se refieren a él Ok. como Sam. Entonces me hace mucha gracia y yo le llamo Sam. Sam, desde bien pequeño, ha estado haciendo clases con profesores principales, entre los que entra Sergio Finca, por ejemplo, pero ha hecho cursos, clases privadas. eh, el hambre que tiene eh, es imparable. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil llegar a conseguir cosas cuando estás Y la- continuamente rodeado de gente que quiere lo mejor para ti.
Y lo está consiguiendo porque allí donde Sí. pues, está consiguiendo cosas brutales desde hace mucho tiempo y tienes toda la razón de que él es, porque además yo también lo sé, se mueve muchísimo y yo creo que ese es el precio también que hay que pagar, ¿no? Que tú también has pagado mucho, que te has movido con un montón de profesores, mente abierta y yo creo que formación, 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 lo han Y, comentado dos compañeros en y las ya que, entrevistas. ya que pues ahora he hablado un pelín con respecto a mi trayectoria internacional, ¿no? De tocar en sitios, ahora voy a hablar un pelín con respecto a mi trayectoria de seguir recibiendo clases, incluso a mis 40. Yo acabo de venir de Estados Unidos porque la semana pasada hice unas pruebas y yo dije, bueno, hace 6 o 7 años que no he hecho unas pruebas, entonces ya que voy a hacer unas pruebas, voy a intentar formarme de la mejor manera posible. Ahí está. Y ya no te hablo de las 15, de los, iba a decir mock auditions, pero de los 15 simulacros que he hecho, que hasta incluso contraté a la sección de trombones de Boston Symphony para trabajar Dios. el repertorio de la sección super final, ¿no? En las pruebas de San Luis. He estado rodeado de un psicólogo, de un performance coach, que se llama él, ¿no? De Reino Unido, de una psicóloga, por otro lado. He estado recibiendo consejos de una nutricionista, he estado eh, tirando de un entrenador personal en cuanto a lo físico. Entonces, a lo mejor, cuando nos hacemos más mayores y tenemos más poder adquisitivo, podemos recurrir a este tipo de profesionales ajenos a la música. Ahí está. Pero como músicos que somos, qué menos que poner parte de, de ese dinero yo no lo veo ni como un gasto, es como una No, es una inversión. Por inversión, eso, te lo iba a decir, es una inversión. con gusto, he hecho todo esto y estoy súper satisfecho porque yo solo haciendo la guerra por mi cuenta y decir, yo con la experiencia que tengo y las orquestas con las que he tocado, no necesito hacer estas cosas. No me lo hubiera podido permitir. Ya. Necesitaba volver a que me dieran por Mm. todos los lados. Muy bien. José, millones de gracias por el grandísimo aporte de valor que acabas de hacer con estos pequeños minutos, contándonos estas píldoras tan interesantes. Gracias de corazón por estar en este episodio tan especial de Tubas y Tubos 400 y que tengas un fantástico concierto. Nos vemos muy pronto. Gracias, David, por otros 400. Chao, chao. Y pasamos a otro invitado y en este caso tenemos al gran Antonio Domingo, que ya sabéis que nosotros tenemos, bueno, tuvimos ahí en pandemia una serie de directos muy interesantes que os recomiendo ver en el canal de YouTube de Antonio. Él es profesor de percusión en Musiquene, pero destaca principalmente por su faceta de formador de docentes, formador de formadores. Así que, Antonio, para mí es un placer auténtico tenerte en este episodio 400 de Tubas y Tubos. Muchas gracias, te puedo asegurar, David, que el honor es mío. Volver a unirnos una vez más, después de las muchas que hemos tenido, y espero que sigan siendo muchas más, porque Serán muchísimas. cada vez que te veo, cada vez que charlamos, para mí es un proceso de aprendizaje pleno y constante. Muchísimas gracias, es un lujo tenerte aquí. Así que vamos al grano con la pildorita, que yo creo que nos puedes aportar una visión muy interesante con todo lo que estás haciendo. Y me gustaría saber que en tu experiencia, pues, ¿qué retos crees que afrontan hoy los docentes de conservatorio y de escuelas de música para preparar mejor a las nuevas generaciones de músicos, pero también de profesores? Porque es verdad, lo sabemos muy bien, que hay un altísimo porcentaje de los estudiantes de música que terminan siendo docentes. Entonces, bueno, ¿cómo ves qué retos habría que abordar? Bueno, pues el reto sigue siendo el mismo reto que hace 100 años. Quiero decir, todo aquel que quiera ser docente de música, todo aquel que busque esa salida profesional o todo aquel que encuentre finalmente en su camino esa salida profesional, necesita formación. Recuerda, David, que no hay formación. En los conservatorios nos forman para ser instrumentistas, no para ser pedagogos. Tú eres pedagogo, tú has terminado dando clase, tú estás dando clase, tú eres feliz dando clase, a mí me pasa Sí, lo mismo, sin duda. pero nos hemos tenido que buscar la vida. Mucho. Nadie nos enseñó a dar clase y sobre todo nadie nos enseñó a limpiarnos de cómo nos dieron clase para no repetir modelos. El gran problema que tiene la educación musical en este país, en conservatorios y escuelas de música, es que sigue replicando los modelos de los anteriores modelos que replicaron los modelos de los anteriores modelos que replicaron los modelos de los anteriores modelos. Y muchos pensamos, no, yo ya soy joven, yo soy de la nueva generación, yo soy del año 2000 ya. Sí, pero ¿te has limpiado? Ahí está.
Porque muchos de los aprendizajes que tuviste cuando tenías de 0 a 3 años o incluso de menos 9 meses a los 0, de los 0 a los 3, de los 3 a los 6 y de los 6 a los 19, en muchas ocasiones esos aprendizajes están en memoria a largo plazo y son inconscientes. Con lo cual, cuando tú te pones delante de un grupo de niños o de un one-to-one en el conservatorio, o sea, una clase con un discente, en muchas ocasiones aparecen los mismos modelos porque están grabados a fuego. Con lo cual, ¿cuál es el problema de la forma, o sea, del profesorado y de la educación musical en este país? Que no hay formación. Punto. Cuando haya formación, podremos hablar si es mejor o peor. Pero es que hasta ahora seguimos incluyendo profesores en escuelas de música y conservatorios que no tenemos formación específica ni en pedagogía, ni en didáctica, ni en conocimiento de cómo es un niño o una niña a esa edad y cuáles son sus procesos evolutivos y sus funciones ejecutivas. Así que la solución es formación, 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 que me encanta, que es la frase que hemos repetido. Es más, tenemos un episodio dedicado justamente, así se llama, formación, 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 si no recuerdo mal. Exacto. Pero formación no después, que va a depender de la sensibilidad educativa y de la sensibilidad moral y de la sensibilidad como tutor de resiliencia de cada uno de nosotros, sino formación durante. Yo no sé si hay que hacer un máster, que podría ser, yo no sé si hay que hacer una carrera paralela al instrumentista como pedagogo, habría que ver cuáles son todas, unas cosas tienen sus pros, otras tienen sus contras, pero lo primero que hay que conseguir es que eso esté imbuido dentro de intrincado dentro de la educación de un futuro docente de música, y no está. Todo el mundo salimos con el mismo tipo de titulación, con el mismo tipo de grado, y luego cada uno que se busque la vida para ver cómo afronta su realidad laboral, sea en el mundo de la interpretación o sea en el mundo de la pedagogía. ¿Qué familia? O sea, yo muchas veces flipo porque si los padres y las madres de los niños que van a ir a los conservatorios supieran que se enfrentan a docentes que no tienen formación, que lo único que pueden aportar es su experiencia, que no es poco, y que en muchos casos es una maravillosa experiencia y se están preocupando. Pero, señores, es como, bueno, yo voy a un hospital donde hay médicos que solo tienen experiencia operando, no han tenido formación como cirujanos. Y dices, perdón, Sí. ¿usted es un médico que no ha tenido formación como cirujano y está operando? Pues eso es lo que está ocurriendo con la educación musical en este país. Somos docentes, y me incluyo porque yo soy el primero, que estoy operando sin tener una titulación. Somos cirujanos educativos que no tenemos formación en cirugía por ningún sitio. No, sí, sí, sí. Sale de lo que cada uno quiere y ha decidido, mira, o casualidades que tiene habilidades sociales adecuadas y sabe gestionar, pero totalmente, bueno, realmente es el gran reto, yo creo. Bueno, pues terminamos, sencillamente, si pudieras cambiar una cosita de este sistema de enseñanzas artísticas, ¿cuál sería? Venga, Mismo valor a la educación que a la interpretación. Mismo valor a la docencia que a la educación. Es más, que a la interpretación, perdón. Es más, los buenos intérpretes nacen de buenísimos docentes. Y algunos buenos intérpretes son tan buenos que incluso nacen de malos docentes. Bueno, Antonio, como siempre, es un lujo tenerte por el podcast. Ha sido yo creo que el aporte de valor es 10 sobre 10. Y nada, gracias de corazón por cortarnos tu visión sobre la situación de la educación musical y todas las cosas que tenemos que mejorar como docentes. Y un placer. Gracias. Un abrazo. El placer mío. Cuídate, maestro. Hasta luego. Chao, chao. Pues seguimos con otra invitada más en este fantástico episodio 400 de Tubas y Tubos, y ni más ni menos tenemos a Esther Viñuela, pianista profesional, máster en gestión cultural y en la actualidad es coordinadora del programa de emprendimiento e innovación social en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Así que bienvenida, Esther, a este episodio tan especial. Es un lujo para mí tenerte aquí. Bueno, David, siempre para mí es un lujo hablar contigo cuando sea. Bueno, pues muchas gracias. Primero, enhorabuena por tu cumpleaños de podcast,
que es un Gracias. súper granito. El otro día cuando me llamabas me lo decías y me decías lo de el talento Sí. de la disciplina. Sí, es el talento de los que no tienen talento. La disciplina es el talento de los que no tienen talento. Entre Y digo, comillas, ¿eh? me lo voy a enmarcar. El talento de los que no Mm. tienen talento. Me encanta. Disciplina. Sí, no es mío, ¿eh? Evidentemente, es de todo lo que me formo, leo y busco. Pero sí, sí, también es verdad que esto no es el tema que vamos a hablar ahora, pero esto está muy entroncado porque yo he mirado, como tú bien sabes, mucho dentro de mí, he identificado cuáles son las cosas que me gustan, las cosas que me apasionan. Entonces, claro, cuando tú tienes pasión por algo, como es la difusión de la tuba y el bombardino, pues, y el podcast es una herramienta de difusión tan brutal, pues evidentemente... Además he identificado una cosa, que cada vez que suena la musiquilla, yo digo, tubas y tubos, episodio 400, pues me cambia el modo del día. Y eso es muy interesante, porque eso significa Qué que ya... bonito. Así que mola mucho. Bueno, gracias de corazón por estar aquí y vamos a por la píldora, por tu píldora que me parece súper interesante. Esther, tú te estás moviendo, tienes mucha experiencia en todo el tema de la empleabilidad. ¿Cómo ves este tema en el sector de la música clásica? Bueno, creo que primero tenemos que hacer como un poco de diagnóstico, ¿no? De qué es lo que pasa en nuestro sector hoy, hoy en día, en nuestro presente, ¿no? Entonces creo que la primera barrera que tenemos para emplearnos sí, es que medimos el éxito con criterios del siglo pasado. Ok. Es decir, el modelo de referencia que seguimos transmitiendo a los jóvenes músicos está demasiado anclado todavía en una idea muy concreta, ¿no? La del solista o el puesto fijo en una gran orquesta. Y este es un ideal que, si lo pensamos bien, pues solo representa una minoría del sector. No es que no haya gente que entre ahí, por supuesto. Eso está ahí y es genial y tiene que mantenerse. Pero claro, no representa todo el sector, ¿no? Ya se oyen a veces estas cosas de no, formamos demasiados músicos. No, es que no estamos cogiendo todas las oportunidades que están ahí para nosotros. Todos queremos ir a una variedad pequeñita de... Meten un embudo que es tan estrecho que claro, pues no cabemos, ¿no? Y también es porque se nos forma en que eso es el éxito, ¿no? Entonces, cuando También, muy te vas interesante. a otra salida, es como, bueno, yo he fracasado, ¿no? Y es Sí, como, a veces, eso es lo que se oye, pero a veces simplemente no es así, simplemente es que tu identidad, tu personalidad te lleva a otros lugares, ¿no? Pues aquí estamos dos, que somos muy felices con las vidas que llevamos, ¿verdad? no, Y yo no la cambio lo digo tú públicamente, por ser tuba de orquesta yo no lo cambio. no Que a cada vinculadas uno. a un escenario, ¿no? Que parece que Mm, eso es lo mm. que te legitima profesionalmente como músico. Y cuidado, no todos los escenarios, ¿eh? Porque También. en muchos escenarios muy diversos, pero no es lo mismo un escenario que otro. Entonces, bueno, este paradigma pues mantiene una jerarquía del prestigio donde esos grandes escenarios de los que estoy hablando ocupa esa cúspide, ¿no? Mientras, paralelamente, pues la docencia, la investigación, la gestión cultural, la mediación, otras salidas que para las que se necesita, somos profesionales de la música todos, vamos a decir, se perciben como segundas opciones, ¿no? Y claro, ese modelo condiciona mucho las expectativas. Porque muchos jóvenes pues se están formando así, están moldeando además desde muy jóvenes esa identidad. Porque no es un problema de que entras a una carrera con 18 años y te dicen esto es el éxito, ¿no? Es que empezamos con 8 años o Ujú, 7, ujú. los que sean, y ya se va condicionando eso en nuestra Sí, cabeza, hay ¿no? un discurso muy claro que es piramidal además, ¿no? De cúspide, de tal, y quien esté a un lado, lo que pasa que, bueno, tener el crecimiento personal o realizar el crecimiento personal necesario para darse cuenta de que yo no quiero estar allí o aquí, es que es fundamental, porque si no eres muy infeliz, que es lo que nos Justo, encontramos. yo ahí va a ir que cuando luego todos estos jóvenes, o sobre todo recién egresados, ¿no? Pasa mucho, luego te vas colocando, ¿no? Más o menos como puedes. Pero luego descubres que el mercado real no se parece al relato que te han contado, ¿no? Entonces llega la frustración. Yo digo que cuando trabajamos en temas de empleabilidad, de orientación profesional, de mercado, trabajamos en salud mental, porque Cierto. lo primero que en lo que trabajamos es en informar de la manera más veraz. Y ahora ahí está otra parte, la que quiero abordar también, esa desconexión entre la percepción y la realidad, ¿no? En nuestro sector se habla mucho, pero se consulta poco.
Es decir, seguimos opinando desde la anécdota o la intuición, sin contrastar los datos que hay, que no es que haya datos así a lo loco, pero hay datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos maravillosos de la Unión de Músicos, que es un informe elaborado por Eva Moraga, que además la escuché en Ágora hablando del Estatuto del Artista, y habla de que el 88% de los profesionales obtuvo ingresos anuales iguales o inferiores a 14.000 euros. 14.000 euros es el salario mínimo interprofesional. El 88%. El 88%. Voy a matizar este dato, ¿vale? Estos datos se sacan de la gente que está asociada a la Unión de Músicos y que ha contestado a la encuesta. Pero son muchas personas. Tienen cierto sesgo, pero sí. Tiene, efectivamente, como siempre, los datos, pero tenemos que basarnos en algo que no sea lo que escuchamos en nuestro pasillo. Esto es un poco más amplio, ¿no? Que el pasillo que tenemos en nuestro conservatorio, en nuestra orquesta o donde estemos, ¿no? Entonces, esto por un lado es muy interesante. Luego, ¿qué otra cosa interesante? No nos asociamos a estos sitios, entonces no estamos participando en esas encuestas, que hay que contestarlas, porque es lo que nos da la realidad del sector. ¿Qué otra cosa podemos sacar también de esto? Que el problema es que no nos damos de alta, que no nos estamos comportando como profesionales. La economía sumergida. Estamos cobrando en negro y eso no es profesional, porque esto se lo copio a mi querida compañera del área en la escuela, Laura. Laura siempre dice, ¿por qué un psicólogo cobra 70 euros la hora y tú cobras 40 euros la hora por tu clase? Porque el psicólogo está dado de alta. Claro. Porque el psicólogo está metido en el sistema, en la seguridad social, y eso es una cosa que tenemos que hacer. Por supuesto, hay que trabajar en enseñar en nuestra formación a integrarse en ese sistema sin tenerle miedo, ¿no? Luego, ¿qué más cosas sabemos? ¿Qué más datos tenemos? Pues hay un estudio 2023 de la AIE, de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, que añade otro dato que es demoledor, porque dice el 57% de los músicos percibe ingresos. Ellos dicen el 50%, digo para que veáis cómo se va complementando, ¿no? Pero al final eso te da un olfato de cómo está el sector, ¿no? Dicen el 57% de los músicos percibe ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Antes decía 88, aquí dice 57, es decir, pues serán los asociados de la Unión de Músicos, los asociados de la AIE, es decir, las personas que contestan a esas encuestas, ¿vale? Pero bueno, siguen siendo datos por datos. Sí, es la mitad. Aunque tiráramos por abajo, por la mitad o menos de la mitad, el 40% por debajo del salario mínimo profesional, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y luego dentro de todo eso, esas personas que están contestando a estas encuestas, 2 de cada 3 personas están reconociendo que no han recibido formación ni en gestión ni en emprendimiento. ¿Y qué pasa? Que el emprendimiento es connatural a la vida del músico. Porque es que si tú eres intérprete, que es para lo que nos forman fundamentalmente, los intérpretes, a no ser que entres en una orquesta, que le hemos hablado tú y yo muchas veces ya, que la ratio de entrada en las orquestas es bajita, ¿vale? Porque las plazas no abundan. O sea, por ejemplo, en España, pues a lo mejor estamos en una ratio de entrada del 5% entre los egresados que hay en especialidades orquestales y las plazas que salen, ¿no? Por supuesto, la gente se va fuera y todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando más del contexto español, pero bueno, es el nuestro y es en el que tenemos que bregar. O queremos, yo quiero que mejore el nuestro. Debemos, claro. Entonces, si no recibimos ningún tipo de formación en cómo emito una factura, cómo me doy de alta o cómo funciona el sistema fiscal, Hacienda, Seguridad Social, pues claro, le tenemos pánico. Entonces dices, bueno, prefiero... Yo cuando trabajaba antes en MUSAE, coordinando música en los museos estatales, había gente que nos decía, no, prefiero no cobrar yo. ¿Cómo que no vas a cobrar? O sea, porque el lío de hacer la factura, buscarse el gestor, tal, le suponía tal cosa, y dices como, no puede ser esto. Y claro, no había forma de cobrar dinero en este sentido, porque claro. No se puede. Entonces, bueno, mi conclusión, no quiero tampoco aburrir con datos, ¿vale? Ni con informes. Está genial, pero sí, concluye.
seguimos repitiendo los mismos discursos, los mismos modelos y parece como que nos dejamos guiar por gurús que hablan con mucha seguridad, con convicción, pero que no nos están dando evidencia empírica sobre lo que están contando. Entonces yo creo que es una cosa que tenemos que empezar a cambiar. Es una cultura nuestra, creo que no es ni siquiera sectorial, creo que es social. Sí, es social, es social. Sí, yo coincido en eso. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos como que ir modificando, ¿no? Pero bueno, que no es todo tan malo. A ver, Dime. En realidad, el tema es que hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que para poder abrazar esas oportunidades tenemos que albergar esa identidad profesional como músico más amplia, que no te invita a entrar en una orquesta o en un conservatorio, ¿no? Sí. Además, es que aparte de Internet ha abierto, bien lo sé yo, muchísimas opciones, ¿no? De trabajo de marca personal y las consecuencias que luego tiene en que te llamen para hacer formaciones de todo tipo, tamaño, forma y color, de tu especialidad o otras cosas. Y yo estoy haciendo ya formaciones transversales y aquí lo dejo caer en inteligencia artificial para conservatorios. Es decir, que y está ahí y acabo de mandar una propuesta que se me ha pedido, ¿no? Entonces, está claro que no podemos solos tener en mente voy a conseguir los empleos tradicionales, ya sabes, orquestas, bandas profesionales, conservatorio, sino que hay que abrir un poco la mente y trabajárselo, formarse bien, que yo creo que es la clave, informarse bien y luego, pues eso, ir haciendo camino. Y para mí el primer paso, por dejar una píldora a ver qué te parece y cerramos con esto, es el trabajo de la marca personal, porque como primero para poder trabajar hacia afuera tienes que mirarte hacia adentro, esto ya es un punto de partida muy interesante. Eso siempre, a lo largo de la vida. O sea, de hecho, nosotros nos tenemos que pensar no cómo encontrar un trabajo, sino cómo somos capaces de adaptarnos y crecer a lo largo de nuestra vida en relación con el entorno, ¿no? Y bueno, y en esto, no sé si me dejas hacer un pequeño spoiler, pero el 17 de enero, en la Escuela Reina Sofía, junto con la Joven Orquesta Nacional de España, estamos organizando un evento que se llama Emplearte, que es como una feria del joven músico, ¿vale? Qué bien. Lo hemos hecho ya otros años, pero este año es como que toma otra dimensión porque lo hacemos con la Honda y lo hacemos en el Auditorio Nacional. Y estamos súper contentos y vamos a hablar un poco de todas estas cosas. Todo esto que estoy yo apuntando, tal, pues entre talleres, charlas, mentorías, va a haber un poco de todo. Así que, bueno, pues quien nos escuche, que se anime a venir. Pues si quieres, dando información en los próximos días. Si quieres, hacemos una entrevista al respecto y para el podcast, por supuesto, le damos, ponemos el foco, ¿vale? Pues ponemos foco. Muy bien, pues Esther, bueno, millones de gracias por el aporte de valor, creo que has contado cosas muy interesantes que todo músico de cualquier sector, de cualquier instrumento debería empezar a tener en cuenta. Así que nada, ya sabéis, Esther, referente en el tema de la empleabilidad. Así que millones de gracias por estar en este episodio tan especial de Tubas y Tubos. Un abrazo. Un abrazo, David. Como veis, turno de David Rivas, grandísimo amigo toresano, que crecimos juntos en la banda de música La Lira de Toro y uno de los compositores más conocidos y más tocados de música para banda en los últimos años. Así que bienvenido, David, al episodio 400 de Tubas y Tubos. Es un lujo tenerte aquí. Hola David y hola a todos los espectadores, el lujo es mío y bien hallado, como se suele decir, un placer y además muchas gracias por la invitación. Y enhorabuena, que llegar a ese número no es fruto de la casualidad. No es fruto, esto sí que no es fruto de la casualidad, a lo mejor el 15, el 20 es fruto de, bueno, pues eso, te has perdido por algún lado y llegas, pero el 400 he tenido que tirar unas cuantas veces de mí, así que gracias. Bueno, vamos directo al grano, preguntita que te quiero hacer. ¿Cómo percibes el momento actual de la música para banda? Porque tú te mueves muchísimo por todas las bandas de España, incluso también en el extranjero. El fin de semana pasado has estado de visita de bandas. ¿Cómo ves este momento actual de la música para banda? Y también esa píldora que no me dejes de el repertorio para instrumentos de viento metal. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que hace ya bastantes años a este tiempo, cierto es que el repertorio ha aumentado muchísimo. No quiero decir ni que todo
sea acorde a las agrupaciones, ni... A mí no me gusta utilizar los términos bueno o malo, porque ¿quién decide qué es bueno o qué es malo? Si hacemos un análisis técnico podemos llegar a otras conclusiones. Y creo que se está escribiendo muchísimo, lo cual creo que siempre es bueno, pensando en la agrupación banda, pensando en el orgánico banda. Es decir, hay mucha música original para banda y eso las agrupaciones lo tienen claro y lo aprovechan. Creo que es un buen momento, que es un movimiento que en España siempre ha estado ahí, pero creo que ahora esa diferencia que a lo mejor había con algunas comunidades más pioneras, como podía ser Valencia, Galicia, etcétera, se ha extendido por toda la geografía nacional, lo cual es un lujo. España es un país de bandas, todas las bandas tienen mucha actividad, cada una con su idiosincrasia, con su nivel, con sus características particulares, que eso no las hace ni mejores ni peores, cada una tiene lo que tiene y con ello tira, ¿no? Que es lo importante. Y sigue siendo, desde mi humilde opinión, ese nexo de unión entre diferentes generaciones que se dedican a actividades muy diferentes y en la que nadie juzga que un chaval de 15 años pueda estar al lado de una señora de 65 compartiendo atril. Afición siguen siendo las segundas familias, ¿no? Y experiencias vitales, ¿no? Que también las tienen vitales. mucho. No se nos tiene que olvidar también el mundo amateur, que no quiere decir no hacer las cosas bien o no marcarse unos objetivos, unos retos, pero al final hay muchas agrupaciones que sus integrantes lo tienen como un hobby y eso no quiere decir que no sean comprometidos, no se preocupen y no hagan una buena labor. Lo digo porque a veces se nos olvida y tratamos a estas agrupaciones como si fuesen profesionales y les exigimos ciertas cosas como si fuese una banda municipal, ¿no? Repito, esto no quiere decir que sea un pasar el rato sin más, porque creo que cada vez más los directores, las directivas, directores, directoras, marcan como un objetivo y como unos temas a desarrollar durante el año y los programas no son meto cualquier cosa en el programa, sino que todo está muy pensado. Y eso a mí me lleva a ir a muchas porque dentro de ese organigrama pues muchas veces piensan en monográfico de David Rivas y agradecidísimo porque me dan la oportunidad de ir y conocer de primera mano pues cómo trabajan y cómo son estas agrupaciones, no solo en lo musical, sino también en lo humano, que creo que es lo que nos enriquece más, si cabe. Sin duda, sin duda. Y mira, pues ya aprovecho y te hago otra segunda preguntita. Porque como te estás moviendo tanto y lo has llevado muy bien, yo creo que lo has hilado fantástico. ¿Tú crees que necesita una banda del siglo XXI para seguir siendo este motor cultural en una pequeña ciudad, en los pueblos, ¿no? Porque al final son motores, yo lo sé bien, lo sabemos bien, la banda de Toro es una institución cultural en nuestra ciudad. Así es. Este año hace el 150 aniversario, ni más ni menos. Que más o menos tuve lo la celebraremos a lo grande. Exacto, vamos a celebrar a lo grande. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué crees que necesita una banda para seguir siendo ese motor cultural? Bueno, pues yo voy a hablar de la banda porque nos toca de cerca, pero bajo mi humilde opinión, partiendo de la base de que ni tú ni yo tenemos verdades absolutas, voy a dar un argumento porque lo puedo ver en primera persona y comprobar. No es algo que yo piense y hable un poco de lo que no conozco, ¿no? Pero creo que una banda del siglo XXI necesita varias cosas, porque una sola es difícil, ¿no? Pero si ponemos ítems, primer ítem, adaptarse a los nuevos tiempos. La banda del 2025-26 no puede ser la banda de 1974. Utilizar estas herramientas nuevas, las redes sociales, internet, en plan bueno, como una herramienta más de visualización, de marketing, entre comillas, de contar lo que se hace y de que el proyecto de una banda perdida ahí en un pueblo, yo que sé, de cualquier región de España, pueda verse a miles de kilómetros, porque nunca sabes qué te voy a contar a ti, ¿no? Quién está al otro lado, ¿no? Que tú eres mega experto en este tema. Y luego un tercer apartado, porque el trabajo musical se presupone, ¿no? Que cada banda va haciendo su trabajo ensayo tras ensayo. Pero creo que es muy importante el de la gestión emocional. Sí, no tenemos que olvidar que el que se sube en el atril, es la persona que se suba en el atril, tiene que ser líder y tiene que hacer de director, de gestor, de confesor, de padre, de madre. El mismo problema tiene diferentes soluciones porque las personas somos diferentes según qué caso.
actitudes diferentes pueden tener la misma solución, es decir, le podemos dar la vuelta a la tortilla, y creo que a veces se nos olvida el tratar a las personas como personas. Entonces, hay que exigir lo musical, hay que hacer un trabajo musical, pero no tenemos que perder ese punto de vista, porque a veces focalizamos el 100% en componer, en dirigir, en tocar, y se nos olvida que estamos en una agrupación social, en una agrupación que aglutina personas muy diferentes y que en la mayoría de los casos es amateur, es un hobby. Entonces, como descuidemos a las personas y no tengamos claro ese liderazgo y ese trato hacia las personas, es muy difícil que luego el proyecto en lo musical funcione. Muy bien, David. Lo has cuadrado perfectamente. Creo que nos has dado una reflexión muy buena, muy acertada y te agradezco de corazón que te has dejado caer por este episodio 400 de Tubas y Tubos. Así que nos vemos muy pronto por Toro y un abrazo muy fuerte. Eso es, gracias a ti y además espero seguir pudiendo recorrer muchas bandas y también llevando de la mano ese repertorio para tuba en concreto, aunque para el metal en general y para todos los instrumentos, sabes que me gusta tener conciertos para casi todos los instrumentos del orgánico llamado banda. Pero en concreto para la tuba, tú sabes que tenemos muchas cosas y como esto es tubas y tubos, pues evidentemente ya ha habido otros episodios en los que yo he estado contigo hablando de algún estreno, pero bueno, sabes que con ese Barbarroja por bandera, que no sé a quién está dedicado, pero ahí lo tenemos como pues bandera. Menudo regalo que me hiciste ahí. Bueno, un placer, ya lo sabes. Con el Barbarroja un poco como buque insignia del repertorio para tuba, pero sabes que luego han venido otras cosas. Y a seguir disfrutando de la música, de las personas, que al final es lo que nos enriquece y nos hace mejores. Así que las gracias a ti y espero estar en la celebración del episodio 800. Ni lo dudes, ahí estarás. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti todos. Gracias. Chao, chao. Y aquí tenemos a un nuevo invitado y como muchos podéis ver en el vídeo, en el canal de YouTube, se trata de ni nada más ni nada menos del gran Guillermo Dalia, psicólogo conocido por muchos músicos. Así que Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta pequeña invitación al podcast 400 de Tubas y Tubos. Gracias a ti, David, y por la labor que no sé cuántos años estás, pero estás haciendo una labor interesantísima y que te agradezco, por el bien, por mejorar el bienestar de muchos músicos y tubistas y los que tú estás haciendo es muy loable, Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy directo a la preguntita para que nos cuentes. Bueno, Guillermo, tú que tienes una amplia experiencia, además que viajas por orquestas, por conservatorios, es decir, conoces a mucha gente, más allá de todas las personas con las que trabajas. ¿Cómo ves la educación musical actual? Si está preparando bien a los músicos para gestionar la presión, el miedo escénico y esa comparación constante. ¿Tú cómo ves ahora mismo a nivel psicológico a los músicos en este tema? La pregunta ya me imagino que lleva la respuesta porque tú también conoces y lo sufres, ¿no? Desde dentro, sí, ¿no? Sí, exacto. Y tristemente hay que decir que no. Y has dicho una palabra importantísima, bueno, me parece interesante actualmente. Porque esta pregunta me la haces hace 25 años, que ya estábamos en este mundo, y te diría lo mismo. Y eso es muy triste. Es triste que hace 20 años o 25 estamos igual que ahora. No se prepara a los músicos para la realidad que tienen después. Podemos ver desde muchas perspectivas, ¿no? Es verdad, yo siempre digo que los profesores no tienen que enseñar a tocar el instrumento a los alumnos. Eso es media verdad o es medio objetivo. Es tocarlo en un momento determinado, en una situación determinada. Nadie va a ir a clase ni a su casa. No, tienen que enseñarle para que toquen fuera de allí. Y esas herramientas las tiene que provocar el profesor. Ahí está. Yo qué sé, como un médico podemos poner ejemplos. Solo aprender con el monigote, oye, no, la vida real está ahí fuera. Y esa responsabilidad es del profesorado, del que tienen que enseñarles a que luego vayan allá. Es una barbaridad lo que está ocurriendo, que no les dan. También es verdad que no solo es responsabilidad o peso de los profesores de música. Ocurren otras disciplinas también, Es decir, profesores que están ahora en institutos saben de biología, saben de literatura, de filosofía, pero muchos de ellos no saben hacerlo. Hacen el CAP que es el curso, el máster Sí. Pero yo me encuentro profesores que no saben cómo funciona el cerebro de los niños, que no saben lo que es la motivación, que no saben qué son las emociones, que no saben cómo reforzarles, y eso es una barbaridad. Porque ocurren los músicos también. Tú sabes esto de música, pero vas a enseñar esto. Claro. No está tu conocimiento que sí, sino cómo lo das. Y cómo lo das es algo que
falla en la pedagogía de la formación del profesorado de este país, y la música más todavía. Más todavía, ¿por qué? Porque sabemos que los alumnos de música sufren más ansiedad, tienen más presión, sufren más depresión que alumnos de otras disciplinas. Y por ahí, más motivo todavía para que el profesorado se ponga a trabajar con algo. Pero es que a mí lo que me entristece, y más que entristecer, me da también rabia, es lo que te decía, que hace 25 años estábamos hablando. Están las cosas igual. Las cosas no cambian, ¿no? Sí, yo creo, tienes mucha razón. Yo, bueno, ya me leí tus libros y te sigo mucho y sigo formándome porque a mí es algo que me preocupa, cómo mis alumnos vienen al aula a nivel emocional. Y para mí, lo digo a las claras y yo sé que a veces, bueno, pues puede resultar un poco extraño, pero yo primero valoro que mis alumnos vengan felices al aula de tuba y bombardino. Y luego a partir de ahí, motivación y trabajo. Y luego ya es mucho más fácil decir, venga, pues ahora me enfrento a determinadas, una audición, un concierto, que eso, Claro. como bien dices, intento ponerlo sobre la mesa lo máximo que puedo. Además, vida real y también decir, oye, si se falla no pasa nada, que es que la vida Claro. es fallo, el aprendizaje es fallo, ¿verdad? Claro, pero muchas veces yo lo veo todos los días, o sea, con gente que veo yo, grandes solistas lo mismo. Ellos, la técnica no es buena ni mala, por Dios, la técnica es necesaria. Si no tienes una buena técnica del instrumento, no vas a tocar, pero la técnica es una plataforma donde uno se tiene que apoyar y que luego venga lo que no suele venir. La música, el placer, el disfrutar, el compartir, y eso nos enseña. En el momento que un músico sale para no fallar y no desafinar, algo va mal. Claro que eso es importante, pero eso tú no tienes que tenerlo presente. Claro que importa no desafinar y no fallar, pero si tú vas a hacer eso, primero que es más fácil que falles y que luego que no hagas música. Hay algo muy importante y es que yo digo ya hace años que uno de los errores que estamos cometiendo es que las ciencias no entran en el conservatorio. Las ciencias pedagógicas y psicológicas no están entrando, por Dios. Hay mucha evidencia científica de cómo dar y no entran, porque algo muy curioso, mira, vosotros no sois universitarios, sois como universitarios. Y es algo muy importante porque la universidad tiene algo muy interesante que son los departamentos, que comparten muchas facultades. Yo cuando terminé psicología, no me dio psicología solo psicólogos, no. Me dio psicología, bueno, médicos, psiquiatras, antropólogos, filósofos, psicólogos, y te sales con la cabeza, la mente así. Claro, los músicos a veces terminas la carrera y solo se han dado tocar. Solo músicos. Se hacen algunos seminarios, viene un fisioterapeuta, tal. No, debían de haber. Y si no sois como universitarios, no hace falta ser universidades para conseguir las leyes que tengáis fisioterapeutas, filósofos, antropólogos, psicólogos trabajando. Esa es una. Y la otra es la formación del profesorado, que no habéis tenido, abrir más el campo, que no haya que buscar cursos pagando a los másters, que hablamos de los másters que son un sacadinero por ahí en muchas universidades, que dices, por Dios, una formación más completa, continua del profesor para que tenga estas. Yo creo que vosotros hacéis, es verdad, un poco de psicólogos, de pedagogos, pero no tenéis capacidades. Entonces tenéis que tener, que claro, pero que la misma organización os preste formación para tener estas estrategias de cara a ayudar al alumnado. Tal cual, yo creo que lo estás definiendo muy bien, porque realmente los que nos interesa esta situación de que el alumnado venga feliz, te tienes que buscar las castañas, porque si no, lo que hay son problemas y las personas y los compañeros que no quieren decir, bueno, ¿cómo soluciono esto a nivel emocional con las familias? Todos hay enfrentamientos, tanto familias, alumnos, compañeros, entre compañeros, ya sabes cómo están los centros, ¿no? Así que bueno, no te quiero liar más porque la verdad que con todo esto, esta pequeña pildorita que nos has dejado, estoy muy agradecido, pero lo que sí que antes estábamos hablando un poquito antes fuera de cámara, que hay una novedad, ¿no? A nivel editorial, que nos cuentes así rápidamente. No Oye, gracias. Pues no, sí, que hace unos días me envió el editor me envió unos cuantos ejemplares diciendo que hay otra nueva edición, una edición más, y te agradezco porque lo único que quiero es agradecer a toda la gente que sé que lo compra, que lo sigue, que gracias a todos vosotros pues se ha hecho otra edición, que es un nuevo número y encantado. Es un éxito, es un éxito que tu libro se genere una nueva edición, así que nada, ya lo sabéis, yo buscaré, pondré el enlace para que todo el mundo pueda tener acceso a la nueva edición y millones de gracias, Guillermo, por dejarte caer aquí, por aquí. Un abrazo, ¿eh? Chao, un abrazo. Chao. Y seguimos con un invitado más, en este caso Miguel Victorio, bombardinista y oficial instrumentista con rango de teniente. Bienvenido, Miguel, a este episodio de Tubas y Tubos número 400. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, David. El placer es mío, por supuesto. Gracias.
Bueno, por ir al grano, quiero que desde tu puesto pues nos cuentes, tú eres un músico que se está moviendo muchísimo, no solo en tu trabajo, que lo vamos a comentar luego, sino también estás haciendo un montón de masterclasses, un montón de conciertos, es decir, estás, bueno, pues muy activo. Entonces me gustaría que nos dieras, que compartas un poco con todos nosotros, con toda la comunidad de tubas y tubos, cómo ves el momento actual del bombardino dentro del panorama de la música en España. Vale, bueno, pues lo primero, gracias David por la invitación. Un placer estar aquí contigo y comentar un poco el tema de Bombardino en España. Y bueno, yo creo que estamos en un momento bastante bueno. Solo tenemos que ver que hay muchísimos instrumentistas, tanto dando clase como tocando conciertos y en buenos puestos laborales. Y me vienen muchos nombres a la cabeza, los que todos ya conocen como Juanjo Monera, Pep Burguera, David Avellán, es gente que lleva mucho tiempo en España Ujú. ya con movimiento y con sus plazas fijas, pero también hay gente muy joven que está ganando concursos internacionales increíbles Mm. y tocan increíble, como puede ser el caso de José Manuel, de Raúl Sabiote, que ganó hace poco también Sí, en Liexa, si no me equivoco. sí. Entonces, eso, aparte de que ya sabemos que hay muchos bombardistas en España y cada vez el nivel es más alto, también se está viendo fuera de nuestras fronteras que se está haciendo una buena labor en España. Muy Luego, bien, sí. laboralmente, hay mucho trabajo en diversos sitios y, vamos, hay mucho movimiento en España, sí. Y aprovecho un poco para que nos cuentes, ya que tú eres, bueno, pues eso, trabajas en músicas militares, además eres de los primeros oficiales instrumentistas y yo que te sigo, porque ya lo he dicho, que te considero pues una persona a seguir y aquí os animo a todos a que sigáis a Miguel Victorio en sus redes y toda la actividad que tiene. Estás tocando incluso de solista en las bandas militares, que yo desde mi punto, que tampoco soy experto, pero veo que es como una novedad, ¿no? Incluso también lo sé por otros compañeros, en la tuba y el bombardino están cogiendo protagonismo en músicas militares, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, a ver, el empleo, digamos, de oficial instrumentista es algo que se está moviendo desde hace un par de años hacia acá. Ahora mismo somos tres oficiales instrumentistas, sería un trombón, yo que soy el segundo, digamos, en orden, bombardino, y luego un saxofonista. Es algo bastante novedoso, digamos que podemos actuar como segundos jefes de la unidad, entonces eso conlleva tanto tocar de solista en muchos conciertos, que puede ser el caso. Yo la verdad es que en 2 años que llevo ya he hecho como 3 o 4 conciertos de solista con mi unidad. Y también cuando el director de la música no está, pues ejercemos las funciones de segundo jefe o lo que llamaríamos como un subdirector. Sí. Y Es bueno, novedoso lo del, perdona, es novedoso lo del empleo por esto, porque hasta hace 2 días, digamos que los instrumentistas estábamos como, vamos a decir, relegados a ser suboficiales, ¿vale? Estar dentro de la banda, pero ya tenemos la opción de también ser oficiales como los directores, pudiendo hacer todo ese tipo de conciertos de solista. entonces, realmente lo que está ocurriendo, y corrígeme si me equivoco, es que está habiendo como un desarrollo de la carrera profesional dentro de las músicas militares. Efectivamente, eso es. Entonces, muy interesante porque además los que seguimos un poco, yo que soy una persona que me preocupo por, sobre todo, cómo se desarrolla el mundo laboral dentro de la tuba del bombardino, lo que está ocurriendo, es decir, en los últimos años, por lo menos hemos visto cómo de tuba y bombardino han surgido bastantes plazas en músicas militares y bueno, yo considero que es un puesto de trabajo muy digno y cada vez más interesante por lo que veo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo antes de entrar como militar, yo entré como sargento. Yo estuve trabajando un año en la municipal de Alicante, la verdad es que eso para mí fue un regalo. Y una vez que entré al ejército, lo comparaba con la banda municipal de Alicante y el trabajo es el mismo. O sea, al final estar Ajá, ajá. tocado, estar en una silla tocando, vestido de uniforme, aquí pues tiene sus empleos, sus rangos y sus cosas. Al final no dejamos de ser militares, pero el trabajo como músico es el mismo, es tocar, ensayar, hacer conciertos. La municipal puede hacer una procesión con el ayuntamiento, pues nosotros pues, hacemos trabajos de juros de bandera y ese tipo de historias. Yo tuve la oportunidad de contar la anécdota aquí en Gran Canaria, que estoy ahora estos días,
me pidieron colaborar para solucionar, pues eso, una baja de un compañero de tuba, y entonces pude hacer un concierto con la unidad de música aquí del Mando Aéreo de Gran Canaria, y la verdad que fue una experiencia muy simpática para mí desde civil, ¿no? Pues ver cómo son los ensayos, cómo es el tema del mando, que a nosotros pues nos llama la atención, cómo funciona todo, pero la verdad que eso, lo que dices, genial, el compañerismo, me encantó, lo disfruté mucho y Sí, fue una experiencia muy llamativa. sí, a ver, desde fuera se ve diferente, pues bueno, el hecho del mando, el trato, el usted, Ahí está, pues ahí está. digamos, una disciplina y una que yo creo que al final no deja de ser educación, lo que yo vivo dentro del ejército, pero ya te digo que el trabajo es igual, el respeto que se tiene al maestro en las orquestas, pues digamos que sería igual. Y laboralmente están habiendo muchas vacantes tanto de bombardino como de tuba. Y en este caso, bombardino, que quizás tengamos el empleo o las salidas laborales más limitadas por no estar en la orquesta y demás, yo creo que es una salida fantástica. Muy bien. Bueno, Miguel, millones de gracias por compartir tus reflexiones y tu experiencia en este episodio tan especial de Tubas y Tubos. Un placer haberte tenido aquí y nos vemos pronto. Un abrazo. Nada, dicho, un placer y muchas gracias por contar conmigo. Cuídate, David. Chao, chao. Pues llegamos al último invitado de este episodio especial de Tubas y Tubos, y tenemos aquí ni más ni menos a Óscar Santiso, gallego afincado, tubista gallego, afincado en Gran Canaria, y es tuba de la banda municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Óscar, mil gracias por dejarte caer por aquí. Nada, a ti, David, como siempre, muchas gracias. Bueno, tú tienes una amplia experiencia desde el punto de vista profesional, pero bueno, yo te conozco, conocemos hace mucho, de cuando coincidimos mucho cuando yo estaba en Gijón. Eh, Te has movido mucho en el entorno bandístico, Galicia, los Países Bajos, que es donde habías estudiado también. Aquí en Gran Canaria colaboras mucho con bandas. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos dieras un poco tu visión sobre, a nivel musical, cómo ves la cultura bandística, ¿vale? También puedes hablar tanto de la parte amateur como de la parte profesional. Ujú. Vale, bueno, pues, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. A ver, realmente, como tantos músicos, procedemos de banda, ¿no? Al final, mi formación ha sido mucho, al principio, en participar en bandas amateurs, bandas de pueblo, y realmente eso creo que genera una gran cantidad de músicos que luego llegan a todas las agrupaciones, bandas profesionales, orquestas, músicos de cámara. Entonces creo que es algo, como todos sabemos, fundamental y es parte de la idiosincrasia de España, que prácticamente en cada pueblo encontramos una banda. Entonces, en ese sentido, creo que es un valor a cuidar, porque muchas veces es verdad que a veces se descuida eso y, bueno, pues las instituciones sabemos que tienen que apoyar mucho, que muchas lo hacen. Es verdad que también estamos aún en proceso también de que el colectivo pues nos unamos cada vez más, porque creo que a día de hoy todavía no estamos colegiados, ¿no? Como un Sí, gran cuesta, colectivo. cuesta. Sin duda alguna. Ahí has dado en el clavo, que yo creo que cuesta mucho más la unión para conseguir cosas grandes, ¿no? Que esto en Galicia lo habéis hecho muy bien en los últimos años, ¿no? Las bandas gallegas han crecido mucho, y también es porque ha habido esa federación, igual que, bueno, quizás copiando a Valencia, que es uno de los lugares referentes para todos los músicos de banda. Sí, sí. Ahora que mencionas justo la federación, disfruté muchísimo con conciertos de la banda de la Federación Gallega de Bandas Populares, que realmente juntábamos allí pues 80 músicos o incluso más, tocando obras muy potentes. Y casualmente este domingo la Federación de Bandas de Gran Canaria celebra 25 años y participamos en ese concierto y la verdad es que va a estar muy, muy bien y es un impulso más, pues eso, para poner en valor todo ese trabajo, ¿no? Concretamente en Gran Canaria hay 17 bandas federadas y bueno, cada uno aporta pues sus músicos y bueno, en todo momento lo que se puede moviéndose por los pueblos y bueno, mostrando el trabajo. Entonces, en ese sentido creo que es un trabajo y una riqueza, ¿no? de cada territorio pues que está ahí, pero que hay que cuidar, que eso, que muchas veces, a veces recordamos de cuando hay agrupaciones que las recordábamos con 60 músicos y a veces pues hoy en día te las encuentras con menos, otras que casi o directamente no existían y nacen, bueno,
Son rachas, ¿no? Entonces yo he vivido un poco todo. La banda que empecé en Galicia, en la banda municipal de Carballo, pues era una banda pequeñita, luego fue consiguiendo, pues gracias a las instituciones, pues un espacio, un auditorio, creció como banda, luego se integró en el conservatorio, bueno. Pero también hay otras que, bueno, que pasan un poquito más de dificultades con las rachas de músicos que a lo mejor pues van abandonando la formación. Es complicado, Sí. pero es trabajo. Sí, termina, que hago yo la suma. Pero bueno, siempre es bonito. Bonito ver que realmente una de la identidad, parte de la identidad de nuestro país es precisamente las bandas de música. Y aquí yo, toda la razón con lo que comentas. Quizás sumar un pequeño detalle que es la importancia por supuesto, del apoyo institucional, pero de un director bien formado, que haga piña, que entienda también cómo funcionan las relaciones humanas, que entienda cómo funciona el colectivo a nivel emocional, y eso, bueno, pues lo que yo he podido ver en muchas bandas que conozco es clave, ¿no? Para que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo, así que la verdad que, bueno, pues es muy importante, sobre todo este mundo amateur. Hacemos el cambio al mundo profesional, que ya es otra historia muy diferente, y sí que me gustaría, porque nosotros a veces lo comentamos, tú lo vives todos los días y tienes mucho contacto también con turistas profesionales. Pues eso, ¿cómo ves tú la música de banda profesional en España? Me gustó eso que apuntaste al final, porque realmente, como se suele decir, ser jefe es una cosa y ser líder es otra, ¿no? Entonces, ojalá las dos fueran de la mano. Bueno, pues en el mundo profesional es verdad que cambia una cosa radicalmente, es que ya pues te dedicas a ellos tu trabajo y ya pues habrá semanas o programas que te gusten más, te gusten menos, pero hay que cumplir. Normalmente en las bandas amateurs yo creo que la ilusión siempre está al 100%, ¿no? Entonces es como siempre se engancha y realmente la gente está deseando aportar su granito de arena. Y no es que no suceda en el mundo profesional, pero ya es tu trabajo y ya te gusta o no, hay que estar. Entonces, bueno, es verdad que ahí se nota mucho también si el apoyo institucional, en el caso de los ayuntamientos, económicamente se refuerza con el material, con la plantilla, que eso muchas veces se ve que la plantilla cuesta. Todo lo que es el procedimiento que sabemos de la administración pública muchas veces no va a la velocidad que nos gustaría. Y eso cada vez lo percibo más porque, claro, vemos como compañeros se jubilan o se marchan a otros trabajos o lo que sea, y la sustitución de ese puesto no va a la velocidad de los puestos que se dejan, y eso se nota y a veces preocupa mucho, sí, porque se recuerdan agrupaciones de mayor número en toda España que, bueno, a día de hoy, si no recuerdo mal, somos 27 bandas profesionales y seguramente hubo épocas en las que se recuerda con una plantilla mayor, y es algo que preocupa cuando la tasa de reposición no es el 100% y en tiempo y forma. Sí, tienes toda la razón, porque a ver, al final nos conocemos muchos, sobre todo turistas de todas las bandas profesionales, y cuando comentas un poco situaciones, siempre este tema de las plantillas es un problema, ¿no? Porque hay incluso, salvo contadas excepciones, digamos, las más grandes o las que el ayuntamiento entiende y tiene claro el apoyo, el resto están ahí siempre luchando para conseguir el mínimo, es decir, unas plantillas mínimas. No estamos hablando de nada, porque a veces yo veo las bandas profesionales de ayuntamientos que están muy limitadas, con 20, 25, y yo digo, esto no es viable para afrontar un repertorio con unas situaciones de calidad mínimas, ¿no? Debido a eso, por ejemplo, ahí sí que, porque evidentemente quiero recalcar que me encanta mi trabajo y me encanta poder participar en todos los proyectos que se realizan, pero por ejemplo en el tema que acabas de mencionar de los programas, ahí es donde radica pues la programación, ¿no?, de las bandas, dependiendo de la plantilla
que una agrupación maneje, pues claro, se pueden programar unas obras u otras. Muchas veces sucede que en bandas amateurs son 80 integrantes, por decir algo, y entonces se puede preparar un repertorio que suele ser mucho más exigente, más vistoso. Y claro, si te encuentras con una plantilla, aunque sea de una banda profesional, de 25, 30, 35 músicos, pues ya no se puede abordar ese tipo de programa. Es como adaptarlo, muchas veces se realizan arreglos que no son obras originales. Sí que es verdad que la tendencia que veo en los últimos tiempos es ya acercar la música con otro tipo de repertorio, de programas más festivos. Cada vez veo que se incluyen más pues, solistas, cantantes, no tanto el repertorio de antaño de transcripciones, pero también sí que, en mi opinión, si me lo permites, es Sí, claro. el equilibrio entre ambas creo que sería lo ideal, por lo menos a mi modo de ver, de obras originales de banda. Una vez también se puede tocar alguna transcripción, pero creo que hoy en día es tan vasto el repertorio original para banda y bien hecho que, de hecho, esta semana mismo hemos tocado con una directora invitada canaria, pero que pasó toda su vida en Venezuela y está aquí ahora con nosotros y tocamos un repertorio muy potente de obras originales para banda y fue una auténtica delicia. Y la motivación, sin duda alguna, de esas semanas de ensayo es totalmente diferente a cuando, bueno, pues hay otro tipo de situaciones. Muy bien, vamos a finalizar comentando un poco la empleabilidad de las bandas profesionales, porque sí que es verdad que lo hemos comentado un poco off the record. Estamos haciendo un poco cuentas de que las bandas profesionales, visto un poco esto que hemos comentado, en el tema de la tuba del bombardino, son muy pocas las últimas plazas que han salido, plazas así de completas, que lo que más ha salido ha sido bolsas, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo, desde mi punto de vista, veo complicado, ¿no? Como tú que estás ahí dentro y sabes más. Pues pienso igual que tú y simplemente hay que mirar los datos, ¿no? De cuáles fueron las últimas plazas que se ofertaron en España de las 27 bandas que estamos hablando, pues muy poco. Muy pocas, sí, sí. Tanto músico y con tanto nivel, pero que no tienen la oportunidad de acceder, ¿no? Entonces, me preocupa un poco la tendencia de lo que venimos hablando, de tantas décadas en las que se ha abusado de la temporalidad y vamos a ver qué nos depara en los próximos años, pero no sé si aprenderán del error de ahora con la estabilización, ya se ha saneado y más que se saneará de plazas de temporalidad, pero a ver si aprenden del error y empiezan a convocar procesos selectivos como Dios manda para que la gente que gane ese puesto, pues que ya tenga una estabilidad y que no sea bolsa y siempre esa incertidumbre, que es un poco lo que en el mundo de las bandas de música pues parece que nos ha perseguido durante décadas y vamos a ver si han tomado nota para estabilizar un poco en ese sentido las plantillas, porque al final la temporalidad ya ves que es peligrosa. Sí, es peligrosa. Bueno, pues nada, Óscar, mil gracias por dejarte caer este ratito por este episodio especial número 400 de Tubas y Tubos. Es un lujo y me vas a permitir que contigo cierre. Así que nada, espero que todos los oyentes y todos aquellos que nos están viendo en el canal de YouTube hayan disfrutado de este episodio, de todos los entrevistados. Yo creo que ha sido un aporte de valor muy interesante, muy variado. Y bueno, pues nada, son 400 episodios. Espero hacer otros 400 como poco. Porque os aseguro que me lo paso pipa con todo creando el podcast. Para mí es muy divertido. Además hay mucha gente que está pues eso, haciendo preguntas y eso me facilita mucho la vida. Así que nada, Óscar, afortunado tú que estoy cerrando contigo. Gracias de corazón por dejarte caer aquí y nada, nos vemos muy pronto. Enhorabuena por ese capítulo 400 y no esperamos menos de ti. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.